Sabed que yo, Samael aún Beor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Muy bien, pues buenas noches nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar sobre la revalorización de la práctica del Mo Chao y la experiencia de la verdad. Nos ha motivado a hablarles a todos y decirnos a nosotros mismos también que pues es necesario ir revalorizando la práctica de la meditación, la práctica del Mo Chao que ya todos conocemos, que es realmente una práctica muy importante de la ciencia de la meditación. Y por eso, pues, decíamos, nos motiva hoy en este viernes hablarles a ustedes de la meditación Mo Chao, que realmente la meditación Mo Chao es el pináculo del budismo zen, o sea, la parte más alta. Es la meditación más difícil, pero es de las meditaciones que se puede lograr el vacío, el sunyata, el vacío iluminador. Si nosotros así lo queremos y realmente así lo anhelamos, porque gracias al Padre, gracias al Logos, al Christus, nosotros tenemos un maestro, un avatara que es un maestro 100% práctico. Y desde ahí a todos nosotros salimos ganando, porque este gran maestro, Samael Aún Beor, nuestro avatara de la era de Acuario, pues es un maestro de la síntesis, es un maestro que le importa mucho pues la práctica para lograr los objetivos trascendentales de la enseñanza gnóstica, del quinto evangelio. Por eso este gran maestro pues le interesa que cada uno de nosotros vaya revalorizando, vaya entendiendo, vaya comprendiendo y sobre todo practicando pues la meditación. ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Qué buscamos con la meditación? ¿Qué podremos lograr con la meditación? Nosotros todos pues que ya conocemos la meditación Mo Chao, y como quiera ahorita voy a dar un contexto de esta meditación para que todos podamos ir entendiendo cada vez más y comprendiendo desde la conciencia la necesidad de meditar, la necesidad de amar la meditación, la necesidad de alimentarnos cada día como almas del pan espiritual, del pan supersustancial que es la meditación. Entonces, pues es como el maestro Samael, que va viviendo él también sus procesos esotéricos, procesos iniciáticos, que va entendiendo cada vez más y cada vez más la necesidad de meditar, la necesidad también de experimentar la verdad, porque el intelecto a nosotros jamás nos llevaría a conocer la verdad. Una teoría, un razonamiento, conceptos, opiniones no nos podrían a nosotros mostrar la gran realidad. Sin embargo, estamos llamados a conocer la verdad. Precisamente la meditación se enfoca en
ese punto tan importante que es la mente. Y la meditación nos va ayudando precisamente a que ese punto fundamental, ese nexach de la cábala esotérica, la mente, que es realmente la base de toda nuestra vida, para donde nos movamos, pues ahí está la mente. En este momento está presente la mente, y como ya el maestro nos lo ha dicho en los diferentes mensajes de Navidad que escribió, todo es mente. Nuestra familia, nuestro mejor amigo, nuestra casa, nuestro trabajo, todo en síntesis es mente. Este universo es mente condensada en grados y grados y grados. Por eso vivimos en un mundo relativo, vivimos un mundo de relatividad. Y por lo tanto aquí no vamos a conocer la gran realidad, la gran felicidad. Por más que le busquemos aquí, allá y acullá, pues no, porque estamos sometidos a la dualidad, a lo blanco y a lo negro, a la luz y las tinieblas, a la felicidad y al dolor, al placer, al dolor, a la enfermedad, a la salud. Entonces estamos sometidos en este gran dualismo de la mente, en donde todos estamos metidos. Entonces uno tiene que ir entendiendo, que ir comprendiendo la necesidad de vivenciar la gran realidad, vivenciar la verdad, experimentar el vacío, experimentar el samadhi, el éxtasis, el satori de los sabios, la iluminación. Pero tiene uno que ir comprendiendo cada vez más, y por ello esta práctica de revalorizar pues lo que ya tenemos, revalorizar, o sea, valorar o revalorar lo que ya hemos aprendido todos con la meditación Mochao. Cuando nosotros hemos abierto cursos de cámara pública sobre la meditación, llega la gente, participa y todos salen muy contentos, y damos un curso de 7 clases de práctica y reflexión y meditación, que básicamente para ellos es relajación. Porque ¿cómo puedes meditar en una semana si apenas se va conociendo la base de la meditación? Pero las personas, y a lo mejor a ustedes les pasó así, que entraron en un curso, la Gnosis, o dieron algún curso, en este caso pues los misioneros, de meditación, y vimos cómo la gente se fue motivada, o se va motivada, ¿sí? Y muchos de ellos siguen en la enseñanza, motivados por esas experiencias de relajación, de concentración, de quietud, en cierta forma pues de la mente, porque la gente llega cansada de sus trabajos, el trajín del diario vivir. Entonces todo eso va haciendo la monotonía de la vida. Y entonces cuando la gente llega a la asociación y puede esta persona relajarse, escuchar música, tener un ambiente de relajación con incienso, entonces sienten bien, y por ello continúan en la enseñanza, muchos de ellos. Otros pues se van, pero por ahí pues, si uno va comenzando, si uno va valorando, pues la gente va sintiendo lo que es la meditación. Hoy se habla mucho de meditación, lo que antes no podíamos hablar, hoy se habla de la meditación. Y hasta hay cursos y cursos y cursos y cursos de meditación. Entonces, realmente nosotros en la enseñanza, pues con el maestro Samael, con todo el material que tenemos de la meditación, ¿sí? Que por cierto, en sala de meditación tenemos 2 libros, el tomo 1, el tomo 2, que se le va enseñando al estudiante a meditar, que se va relajando, que se le enseña a concentrarse. Pues es un gran material, porque esa persona ya va a llegar a la segunda cámara ya más entrenado en la meditación. Entonces ya en segunda cámara
o desde preparación. En mi caso yo les enseño la meditación Mochao desde la sala de meditación, porque en la sala de meditación, en los libros que tenemos, tomo 1, tomo 2, vienen precisamente las 10 reglas de la meditación. Entonces ya la persona ahí se va empapando un poco sobre lo que es el Mochao, sobre qué es la meditación serena o reflexión serena. Entonces les digo, ya desde ahí se va empapando la persona y le va a llevar muchos años, le va a llevar muchos años al estudiante ir dominando las diferentes técnicas de la meditación. Otras de las técnicas maravillosas de las cuales enseñamos en la sala de meditación son las 6 entradas maravillosas, que es puro budismo zen. Es maravilloso esa práctica porque también ya nosotros, al hacerla, esa práctica, las 6 entradas maravillosas que nos enseña aquel gran maestro Chan Chen Chi en su libro La práctica del zen, ya es maravilloso porque la persona se va entrenando a quitar su mente. Se va entrenando. Entonces llega el momento en que ya cuando va practicando el Mochao, pues ya lo puede ir dominando. Y puede ir él sintiendo los resultados de su práctica de Mochao, ¿sí? Entonces, esta plática de hoy, viernes, pues es para eso, para que revaloricemos, para que toquemos las dudas que tenemos en torno a la meditación Mochao o en torno a la meditación en general, y podamos platicar todos y hacer un diálogo pues circular, y que de esta manera nosotros pues cada vez más sintamos la necesidad de ir meditando para experimentar eso que se llama la iluminación, porque ese es el objetivo de las meditaciones, de la meditación Zen, de la meditación Chan, de todas las meditaciones, es llegar a la iluminación, es llegar a desembotellar la conciencia y experimentar el vacío iluminador, experimentar la verdad. Les digo, porque el intelecto no nos podría nosotros llevar a la experiencia de lo real, ¿sí? No nos podría llevar a nosotros a la experiencia de la gran realidad. Una teoría, un concepto, una opinión. Podemos tener la opinión sobre Dios, podemos creer en Dios, podemos tener la opinión sobre el despertar de la conciencia, la idea, pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad, y nosotros necesitamos esa experiencia directa, porque cuando alguien experimenta la gran realidad, también experimenta un elemento transformador, un elemento que nos va a transformar a nosotros, un elemento que nos va a llenar de vitaminas, un elemento que nos va a llenar de entusiasmo. Ese elemento es el elemento transformador, el elemento dinámico que captura la conciencia cuando se encuentra pues desembotellada, cuando se encuentra lejos de la mente, fuera de la prisión de la mente. Hoy por hoy todos nosotros estamos en la prisión de la mente, y lo peor de todo es que a veces vamos engrosando los barrotes de la cárcel de la mente, ni nos damos cuenta. Pero suele suceder a veces así, que vamos engrosando estos barrotes y no queremos salir de la cárcel de la mente. Y lo paradójico es que nosotros tenemos la llave para abrir. Cada uno de nosotros tiene la llave para abrir su propia cárcel, si así lo quiere. Es más cómodo uno estar en la cárcel, porque ya todo es conocido, porque todo es fácil, porque ya tenemos una rutina, sí. Porque ya tenemos una costumbre, tenemos hábitos de todos los días. Se pueden hacer hábitos, hasta hábitos gnósticos también. Ya seguimos una rutina cada martes o cada jueves, cada sábado, etcétera, etcétera, los días que concurramos a la asociación.
Pues nosotros tenemos que aprender a romper rutinas. Tenemos que aprender a vivir el momento, a vivir en el tercer estado de conciencia, a autoobservarnos para autodescubrirnos. Y solo de esa manera vamos viendo qué nos falta, qué nos sobra, ¿sí? No puede uno descubrir, conocerse si no se autoobserva, si no se dirige su atención hacia adentro. Entonces uno va viendo qué le falta, qué le sobra, ¿sí? Y pues a todos nos falta sentir más anhelo, más amor para la meditación y experimentar pues ese vacío iluminador. Ese vacío, ese sunyata quiere decir vacío, y experimentarlo en esa gran realidad. Hablar pues de Mo Chao es hablar de esa meditación del budismo zen. El maestro Samael la aprendió del maestro Chan Chen Chi. En aquel librito pues que el maestro estudió de él, que se llama La práctica del Zen. Un librito que es muy sustancioso para todos, vale la pena estudiarlo, porque ahí nos vamos a dar cuenta que el maestro aprendió la técnica de esa meditación china. Nosotros el Mo Chao lo tenemos gracias al maestro Samael, pero lo tenemos también gracias al maestro Chan Chen Chi. Hay maestros que han colaborado mucho en nuestro conocimiento, en nuestro acervo esotérico y experiencia esotérica, espiritual, que a veces ni nos damos cuenta. Y son esos grandes maestros como el maestro Chan Chen Chi, como el maestro Suzuki también, Dete Suzuki. Ellos también han colaborado mucho que nosotros tengamos pues en el movimiento gnóstico pues ese conocimiento de la meditación, para que todos podamos tener esas claves, esos arcanos de la meditación y poder cristalizar en nosotros la experiencia de la verdad, la experiencia de la gran realidad. Entonces el maestro aprende pues de Chan Chen Chi esa técnica y la lleva a la práctica y la plasma en este libro de Magia Rúnica, Curso Esotérico de Magia Rúnica, 1968-1969, el mensaje de Navidad. El maestro plasma esa práctica de Mo Chao en 2 capítulos, ¿sí? Primero habla de la meditación, habla de lo que es Mo Chao, ¿sí? Mo Chao, que son palabras chinas. Mo, que significa silencioso, sereno. Chao, que significa observación, que significa reflexión. Mo Chao, por lo tanto, significa reflexión serena u observación serena. Entonces, dice el maestro Chan Chen Chi, por cierto, le cito: Mo Chao es la meditación zen, la del prajna paramita, o sea, la que nos puede llevar a vivenciar el paramita, llamado pues prajna, o sea, sabiduría, que es el prajna más elevado, que es la intuición, el conocimiento por intuición. Antiguamente, comenta Chan Chen Chi, que los maestros no ignoraban que otros maestros pues habían vivenciado la experiencia de la verdad en aquellos años. Hoy nosotros pues como tenemos ya una mente más escéptica, una mente más materialista, una mente más programada, una personalidad kalkiana, nos cuesta todavía más pensar, creer que alguien pueda experimentar el vacío iluminador, cuando en verdad sí se puede experimentar ese vacío, pero llevará tiempo sin desarrollarnos nosotros en esa práctica pues del Mo Chao. Mo Chao no es una práctica de quietismo, porque como es una práctica autodirigida, que las otras prácticas también ayudan, obviamente, sí. Cada práctica es
muy buena, ¿sí? Pero la práctica de meditación autodirigida, el Mo Chao, que practicamos nosotros, que no en todas las escuelas gnósticas practican, ¿sí? Hay muchas escuelas que no lo practican, practican otras técnicas. Esta práctica pues es muy buena porque nos viene a ayudar a todos, porque es una meditación autodirigida que el maestro realizaba ya pues en los grupos más avanzados cuando él vivía. Entonces es la práctica pues donde la conciencia es muy dinámica, ¿sí? Reflexión serena, observación serena. No significa tener nada más el cuerpo quieto, relajado, quieto ahí, sentado, sino que significa que la conciencia debe estar realmente pues en un dinamismo, en una actividad profunda, ¿sí? Para poder la conciencia estar trabajando y estar observando. Yo les decía en el principio que el Mo Chao es la meditación del pináculo, lo más alto del budismo zen. Por eso no es tan fácil. No me gusta utilizar tanto la palabra difícil porque luego la mente se condiciona y ya de por sí nosotros estamos condicionados y como que usar esa palabra nos condiciona más y le vamos añadiendo más difícil, más difícil, más difícil. Debe pues irse eliminando de nosotros y abrirnos a lo nuevo y darnos la oportunidad a que sí se puede meditar, a que sí podemos lograr la práctica de la reflexión serena o observación serena. En esa meditación donde nosotros, en ese dinamismo de la conciencia, en esa actividad profunda de la conciencia que está activa, se separa entonces de la mente, que como ya dije es nuestro principal problema, la mente, ¿sí? Cuando la mente se comprende, cuando la mente se va entendiendo y se va entendiendo la naturaleza de la mente, fíjense que se acaban muchas cosas para nosotros, muchos obstáculos, porque la mente es la que mueve nuestra vida. Así pues, podríamos decir que si nosotros tenemos una mente negativa, teorética, dualista, así será nuestra vida. Así va a ser nuestra vida. Si nosotros tenemos una mente profunda, reflexiva, una mente estabilizada, como dice Chan Chin Chi, nuestra vida va a estar estabilizada, va a ser profunda también. No andaremos brincando como el mono de un lado a otro, ¿sí? No estaremos como el burrito dando vueltas en lo mismo, que así es la mente, en ese dualismo, en ese batallar de las antítesis, y por eso se convierte en nuestra cárcel. Entonces, si nosotros cambiamos la mente a través de la meditación, a través de la disciplina de la meditación, toda nuestra vida va a cambiar, todo nuestro entorno va a cambiar, todo va a cambiar. Porque la mente es el centro de gravedad de nuestras actividades. Nuestro cuerpo va a cambiar, todo va a cambiar, sí. Porque estaremos dándole oportunidad más a la conciencia. Entonces, es realmente un trabajo que tenemos que hacer, una ciencia, un arte, que es la meditación, ¿sí? Pero que al final vamos a salir todos ganando, que nos va a conducir a la experiencia de la realidad, a la experiencia de la verdad. Y viviremos esa libertad, esa gran realidad de nosotros, pues, experimentar el vacío, experimentar la vacuidad y quitar esa dicotomía de la mente, que siempre está ahí, en ese dualismo antitético, para hacer dolor. Sí, no, blanco, negro, día, noche. Más allá de eso, pues, estaremos experimentando, pues, la síntesis, experimentando al ser, ¿sí? Experimentando la gran realidad, pero a través de un autoconocimiento. Porque como ya dije, no se puede cambiar algo que no conozcamos. Cuando nos metemos a la meditación, cuando hacemos nuestra práctica de meditación, realmente bajamos a nuestro mundo psicológico, a nuestras tinieblas, a nuestros infiernos atómicos bajamos,
Ahí nos atacan pensamientos de lascivia, de morbosidad, de ira, recuerdos, opiniones, proyectos, cosas y cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Personas que nos llegan, recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera como que la mente nunca se va a callar. Pareciera como que la mente nunca va a parar. Pero he de decirles que sí logra pararse, sí logra frenarse. Y por ello, pues, el maestro Samael en el libro Curso Esotérico de Magia Rúnica habló de la meditación Mochao en 2 capítulos. Y les digo, en el primero nos habla de lo que es ese dinamismo de la meditación del alma, de la conciencia. Y en el segundo, pues, nos habla sobre las 10 reglas de la meditación. Todo eso está extraído del libro de Chan Chen Chi, de la práctica del Zen, que el maestro lo vivió, que el maestro tuvo que practicar el Mochao y experimentar el Mochao y luego ya entenderlo, ¿sí? Y plasmarlo ahí. El libro de Chan Chen Chi, más o menos por lo que comenta en el prólogo, fue escrito por allá en el año 1954, por allá en los 50, ¿sí? Y el maestro pues lo plasma en el 68, 69. Realmente pues este gran maestro, Chan Chen Chi, también se ve que pues experimentó el vacío, se siente que una persona muy reflexiva, muy profundo, y sus análisis al enseñarnos, al motivarnos a experimentar pues la gnosis, el Zen, ¿sí? Porque el Zen verdadero, el Zazen, es gnosis pura, es pura meditación, puro conocimiento puro. Ahora sí que valga la redundancia, una pureza en el conocimiento. Porque gracias a estos maestros, pues vamos aprendiendo nosotros. Entonces, ustedes como quiera tendrán ahí su libro y lo podrán ir estudiando, repasando, porque vale la pena. Por eso titulamos así en la conferencia de hoy, Revalorización de la práctica de Mochao. Para revalorizar, porque luego se nos olvida, ¿sí? Y el maestro, les digo ahí en el segundo capítulo, donde habla sobre la meditación Mochao, donde nos habla sobre las 10 reglas de la meditación, pues vale la pena repasarlas otra vez para darnos cuenta pues en qué estamos fallando, o que no hemos hecho, o que sí hemos hecho, sí. Y seguir adelante, dar un paso hacia adelante, siempre. Y de esa manera pues ir experimentando la realidad del Mochao, y que no se convierta en nosotros en una monotonía, en una meditación de monotonía, en una meditación de cansancio. Muchas personas que son participantes de la gnosis pues practican la meditación, pero a veces no hay profundidad. No hay profundidad en el estudio de sí mismos. Y por eso no se quiere practicar esa meditación, porque le cuesta tanto a la persona a quitar su mente, a quitar su personalidad. Hay tantas cosas en el día que queremos hacer que no nos alcanzan 24 horas. Y más ahora que ya no rinde el tiempo, porque ya relativamente pues no son 24 horas. Ustedes saben que por las energías que estamos viviendo ahora, el aceleramiento de todo este proceso del Kali Yuga, pues ya esas 24 horas no son ciertamente esas 24 horas, sino tenemos ya un día de 18 horas, 16 horas. Y se van rápido los días, las semanas, ¿sí? Y pronto llega la fecha esperada, y pronto se va, y pronto viene otra, y así sucesivamente. Entonces, en la vida cotidiana tenemos tantas ocupaciones, ¿sí? En el trabajo, en la escuela, en el comercio, en el taller, en la casa, en la oficina, en la escuela. Tantas cosas por hacer, que andamos corriendo siempre para un lado y para otro. Y pocas veces
hacemos lo que dice el maestro Samael, lo que dice Chan Chen Chi, que observamos la mente. Nos detenemos un momento a observar la mente. En el diario vivir, dice el maestro, a contemplar la mente. Entonces, tenemos nosotros que darnos a la tarea de vivir estas 10 reglas y realmente, pues, si cada uno de nosotros aspira a la realidad, se aspira pues a conocer la verdad, se aspira a conocerse a sí mismo, puede él, ella, el hermano, la hermana, el practicante de meditación, pues motivarse en el ser, en las partes del ser, pedir ayuda a la bendita Madre, a los maestros, y que de esa manera pues sigamos en esa trayectoria de la meditación. Que les digo, uno tiene que ser muy paciente en la meditación, muy paciente, muy sereno, ¿sí? Porque lleva tiempo realizar el vacío, lleva años realizar el vacío. Y bueno, ustedes saben que también hay grados y grados del vacío. Ya lo estudiamos en el libro El mensaje de Acuario. Esos estados de meditación que vamos teniendo son arrobamientos. Se les llaman el ósculo, por ejemplo, si es un estado de arrobamiento. Son estados que ya el estudiante de segunda cámara, serio, el que se propone encaminarse al sendero de la meditación, pues va captando, sí. Son estados. Antes de llegar al vacío, antes de llegar al vacío iluminador, tiene uno que pues aprender a dominar el cuerpo físico, pero entenderlo no tiene que uno que usar la comprensión, mucho la comprensión. Por eso al estudiante se le va enseñando las diferentes etapas del Mo-Chao también. Se le enseña que el cuerpo es energía y que si, como decía Jaime, si la persona se mueve, pues pierde su energía y se desconcentra cuando se mueve. Claro que también se puede mover uno, porque tampoco vamos a estar ahí como momias, ¿sí? Rígidas ahí. No. Se trata todo de hacerlo desde la conciencia, desde la comprensión. Y si una posición en cierta forma nos ha incomodado, lentamente nos podemos mover. Bueno, inclusive dice el Tao, los maestros taoístas, dice el mismo maestro Samael y los grandes maestros, si tú estás, por ejemplo, con mucho sueño físico y estás haciendo una práctica, te estás durmiendo, pues mejor híncate o levántate, ¿sí? Ponte de pie y haz unas respiraciones, híncate. Yo recomiendo hincarse, porque hincarse transmuta también mucho ese sueño físico, porque a veces uno llega cansado a la asociación, o porque cuando uno está en la casa haciendo su práctica, sobre todo cuando estamos solos, pues es un poquito de más empeño. Los grupos ayudan bastante porque se genera una gran energía, y por eso Chan Chen Chi recomienda practicar en grupo, y todos los grandes maestros, el maestro lo recomienda ahí en las 10 reglas de la meditación, porque se genera una gran energía, un chakra, un vórtice de energía, dice el maestro, que a todos nos beneficia. Por eso es muy bueno practicar en grupo, porque te ayuda bastante. Pero bueno, si estamos solos o si estás en grupo, te está ganando el sueño físico, bueno, pues ya necesitamos pasar a ese estado de hincarnos, ponernos de pie, para que se transmute ese sueño, ¿sí? Se va a transmutar el sueño, para no perdernos de la meditación, porque cuando uno se duerme en la meditación, entra a una subconsciencia y ya se pierde la práctica. Fuiste a la asociación, hiciste la práctica en tu casa, pero nos dormimos, entonces perdemos ese tiempo de vida de meditación y no vale. Entonces nosotros tenemos que aprender a montarnos en el sueño, hablando que es otra de los puntos de las 10 reglas de la meditación. Nosotros tenemos que aprender a hacer la meditación cuando tengamos sueño, porque si hacemos la meditación cuando no tenemos sueño, podemos atrofiar nuestro cerebro. Entonces es mejor que cuando uno sienta sueño y provocarlo también a través de la respiración, uno lo va provocando también
cuando uno hace el hamsa, cuando uno respira en los pranayamas, está uno relajando su mente, está relajando tu cuerpo, viene ese estado de ensoñación, ese estado controlado del sueño, y nos ayuda en la meditación. Pero sí es muy importante el sueño. Sueño combinado con la concentración igual a iluminación. Fíjense, ¿qué tan poderoso es el sueño? Lamentablemente nos gana. Lamentablemente pues somos muy dormilones, estamos muy cansados, no hemos aprendido a montar en el sueño y nos dejamos pues llevar por el sueño. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Concentración 50%, sueño 50%. Entonces así logramos resultados extraordinarios. No es malo el sueño, y no es malo que de repente uno va a cabecear, pero te recobras, estás otra vez, vuelves a la meditación y uno va montado en el sueño, ¿sí? De tal manera que el cuerpo físico no nos va a estorbar, ¿sí? Ya no nos está molestando, ya está relajado. Nos molesta porque todo el día anduvimos con una personalidad muy activa. Nos molesta porque pensamos, ¿verdad?, que la práctica de meditación es como a veces la práctica de la alquimia, que queremos llegar a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, practicar la meditación, cuando todo el día anduvimos corriendo y con emociones negativas al por mayor. ¿Cómo vamos a poder meditar así? Por eso se nos recomienda a todos, y siempre lo decimos en los grupos, ¿verdad?, que cuando se practican los días de la meditación del Mochao, el estudiante, la persona, de preferencia descanse en su casa un rato, o que ese día ande muy activa la conciencia en autoobservación, recuerdo del ser, procurando no identificarnos, porque ese día es para nosotros un día muy importante, como ir a una fiesta, pero en este caso es una fiesta del alma, de la conciencia. Entonces es maravilloso. Claro, también uno puede caer en la mecánica, porque dices, el jueves vamos a meditar, o el sábado le dedicamos al Mochao, pues a veces se torna como mecánico. Ahí depende también mucho de nosotros, los instructores, ¿verdad?, de motivarnos, motivar a la gente y poder ya ayudarnos todos en esa motivación, esa inspiración del ser, y ayudarnos todos. Pero también sale bueno tener un día ya para la práctica y dedicarla a la meditación. Entonces vale la pena. Dice el maestro Samael que necesitamos liberarnos de la mente. Para que la conciencia pues se libere, hay que aquietar la mente, hay que observarla, ¿sí? Cuando uno entra en la meditación, cuando llegamos todos a la sala de meditación, tenemos el gong, damos 3 toques y entramos todos en meditación. Ya nosotros tenemos que ir previamente persuadidos por el ser, motivados, porque ese día vamos a trabajar en un aspecto de nosotros, o si en ese momento también surge un aspecto general que se tiene que meditar, pues adelante, porque en ese momento nos motivamos para estudiar. Pero sí tenemos que ya haber aprendido a relajar el cuerpo físico. Por eso yo les decía, en sala de meditaciones se nos enseñan muchas técnicas. Pero bueno, estamos revalorizando, porque puede ser que también alguien de aquí presente todavía no logre relajar su cuerpo, todavía, físico, o que batalla mucho con el cuerpo. Entonces sí tiene que ir checando, ¿verdad?, que ¿qué le impide relajarse? ¿Qué le provoca estar tenso? Muy importante es que nosotros sepamos que la energía sexual está muy relacionada con el cuerpo físico y con la mente. Si nosotros no transmutamos la energía sexual como solteros, como casados, no vamos a tener pleno dominio sobre la mente, no la vamos a dominar.
ni el vehículo físico, porque no hemos dominado ese mercurio, no lo hemos transmutado. Así que ese mercurio filosofal, cuando se infiltra en el cuerpo físico, pues nos trae a 1000 por hora, corriendo de un lado para otro. Cuando ese mercurio se infiltra en la mente, pues traemos la mente a 1000 por hora también, y la tenemos así en la meditación. Y les digo, si previamente no estamos trabajando durante el día, pues cuando nos sentamos a meditar menos la vamos a poder dominar. Y aquello se convierte en una tortura. Y hay estudiantes que luego el mochao suele ser una tortura para ellos. En vez de como disfrutar la meditación, salen como torturados, ¿sí? Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de estar hasta alegres, ¿sí? Vean ustedes los rostros de los budas, la expresión que tienen los budas. Siempre tienen una sonrisa, así una pequeña sonrisa. Porque la meditación uno la debe de disfrutar, la debe uno de gozar, desde el corazón, desde la conciencia. Porque es el pan supersustancial que viene a alimentarnos a nosotros como almas, ¿sí? Entonces, en el mochao, en la práctica de la meditación, la conciencia tiene que estar aflorando, estar acomodando, estar separada del ego, estar separada de la mente. Mente es ego, ego es mente. Y estar observando, observando, observando. Ese es un gran trabajo en la meditación. Cada pensamiento, cada recuerdo que va llegando, uno separado lo observa. Lo observas, lo comprendes y lo dejas pasar. Ahora que nosotros también con la práctica de mochao, ¿cómo le hacemos? Puedes dedicarlo también a la muerte del ego. Lo puedes dedicar al vacío, a vaciar la mente, o lo puedes utilizar también para comprender al ego, o para comprender un aspecto del ser, la parte del ser, relacionarnos con las partes del ser, con la Madre Divina, con el Cristo, etcétera, etcétera. El mochao nos ayuda para todos, ¿sí? El mochao ahora sí que se estira para acá, se estira para allá, y así sucesivamente. Pero originalmente el mochao es para eso, ¿eh? Es para aquietar la mente, es para estudiar la mente, lo que llega a la mente. Recuerdos, ideas, proyectos, ¿sí? Que no son la realidad, pero que nos indican mucho de lo que nosotros somos, ¿sí? Cada pensamiento que llega, cada recuerdo que llega a nosotros es un aspecto de nosotros mismos. Detrás de un pensamiento hay un pensador. ¿Quién es el pensador? El ego. Así que detrás de un proyecto está un ego. Detrás de un pensamiento lujurioso que nos llegó, ¿quién está? Pues la lujuria. Detrás de una emoción negativa que nos llegó en ese momento, un miedo, pues están los yoes ahí. Que nos llegó cierta ansiedad, bueno, vamos a ver de dónde nos llega esa ansiedad. ¿Por qué nos llega esa ansiedad? ¿O por qué nos vamos al futuro, sí? Entonces uno con la conciencia activa, muy activa, la mente se va serenando y ella nos va hablando porque ella tiene muchas cosas que decir. Tiene muchas cosas que decirnos la mente. Es un cuerpo animal, un cuerpo bestial que tenemos. Tiene tantas cosas ahí guardadas. Y somos nosotros también, en cierta forma. Ahí somos nosotros, que estamos ahí. Y que vamos conociendo tantos aspectos de nosotros. Por eso pues va uno conociéndose a sí mismo a través del mochao. Conoces tantos aspectos de nuestra psiquis, de nuestra mente. Entonces, y poco a poco se va librando uno de la mente, del dualismo de la mente. Ella no nos va a permitir conocer la realidad, la gran verdad. Pero si nos zafamos de la mente, si nos salimos de la cárcel de la mente, entonces experimentaremos el vacío. Les digo, en sus diferentes estados, arrobamientos, en un grado y en otro, y en otro, y en otro. Cierta quietud, cierta paz, ¿sí? Donde uno percibe al ser, a la Divina Madre, las partes del ser, ¿sí? Al prójimo, al universo, te sientes uno con todo. Y si algún día logramos el completo vacío, entonces se logrará pues vivenciar esa gran realidad.
Pero desde que vamos viviendo esos arrobamientos, ya nos estamos nutriendo del ser. Ya estamos en el recuerdo del ser. Y eso a nosotros nos va a ayudar mucho a hacernos más fuertes, a no identificarnos cada día más con el ego, a separarnos cada vez más del enemigo interior, de los demonios rojos de Set, de los agregados psicológicos. Entonces, es muy importante pues entender todo eso. Y como dije, pues transmutar el mercurio filosofal, transmutar la energía como soltero, como casado. Porque si no se transmuta ese mercurio, más difícil será dominar la mente, más difícil será dominar la meditación. Porque ese mercurio ahí está metido, sí, está metido ahí en nuestras emociones, está metido en nuestro cuerpo, está metido en la mente. No lo hemos transmutado y ese mercurio está haciendo ahí pues un daño. Entonces sí es importante eso, ¿no? Que podamos transmutar. Y por eso el maestro Samael también nos da la técnica del Hamsaj para vaciar la mente, fíjense. Ahí la tenemos nosotros también, que lo podemos también hacer en el Mochao. Puede hacerse un Hamsaj silencioso, concentrados, o puede hacerse un Hamsaj en grupo o personal, focalizado, como lo conocemos, e irnos vaciando de la mente y luego entrar a ese vacío, a ese estudio de la mente. ¿Qué es lo que cuesta tanto ir estudiando esa mente? Pero sí necesitamos transmutar el mercurio. Y luego la práctica, el recuerdo del sí, que como dice el maestro, pues 10 minutos, 15 minutos en el día, que nos vamos relajando media hora, que nos concentramos en el ser. Eso ayuda bastante también, porque vas sintiendo cada vez más a tu ser. Y si así lo practicamos, va a llegar el momento en que podremos dominar el Mochao y sacarle todo ese provecho maravilloso de la práctica del Mochao.